Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1171. El astuto maestro del templo del Samsara. Por supuesto, el hada de hielo tampoco tenía intención de recordarle directamente a Infeng sobre su hermana menor. De lo contrario, si Infeng todavía estuviera adorando a su hermana menor, entonces, en comparación, ella, el hada de hielo, sería solo una forastera. Ella no se atrevería a decirle al heredero qué hacer. Y entonces, el hada de hielo solo pudo informar primero al hada Huayuan y al hada Shaobei sobre la situación de Infeng, y luego dijo: necesitamos convocar rápidamente al maestro del salón del templo Samsara para ayudar al heredero. La llegada de las 3 hadas púrpuras realmente sorprendió enormemente al personal del templo de la reencarnación. Después de todo, antes era raro que vinieran jugadores del mundo de las hadas, y estas 3 hadas púrpuras ahora representaban la voluntad de 3 templos hasta cierto punto. Templo de los sueños, templo de la muerte, templo de las espinas. Incluso el maestro del salón del templo de la reencarnación, al recibir la noticia, corrió a toda velocidad. Ah, señor Tang Jun de la civilización Estrella Azul, ¿quiere revisar sus recuerdos de reencarnaciones anteriores? No hace falta hacer fila, tome nuestro pasaje especial. Cuando el maestro del salón del templo de la reencarnación llegó y vio a Tang Jun y luego a las 3 hadas púrpuras, inmediatamente sonrió y se comportó con mucha cortesía. Este maestro de salón era un joven de pelo corto y gafas. Desde la perspectiva de Tang Jun, este maestro de salón tenía un aire moderno similar al de Estrella Azul, pero sus ojos parecían estar llenos de trucos, así que había que estar especialmente atento al interactuar con él. Esto era natural. Tian Wai Qingwan, el maestro del salón del templo de la reencarnación, había estado en esta posición durante más de 300 años y era una de las potencias más experimentadas de la Tierra de la Orden. Su fuerza integral no era mucho más débil incluso en comparación con el arcángel Xuan del Templo del Juicio. Cuando llegó Tian Wai Qingwan, todo el personal de la oficina del Templo del Juicio se puso nervioso, inclinándose uno por uno ante el joven de pelo corto. Algunas jugadoras incluso se sonrojaron, aparentemente cautivadas por este maestro del salón. Sin embargo, Tang Jun, al escuchar las palabras del maestro del salón, no se sintió abrumado por el favor. Porque estaba bastante claro que este maestro del salón no le permitió tomar el pasaje especial porque era un jugador de la civilización de la Estrella Azul, sino porque vio la presencia de las 3 hadas púrpuras. Después de todo, Tian Wai Qingwan corrió a la velocidad más rápida precisamente por la llegada de las hadas púrpuras. Claramente tenía algunas sospechas. Quizás un supergenio de la civilización de la Estrella Azul quería discutir algunos asuntos con él. Primero, lleve al señor Tang Jun a revisar sus recuerdos. Nuestro templo cubrirá directamente el costo de vida de las primeras 10 consultas. El maestro del salón Tian Wai Qingwan se rió entre dientes, se subió las gafas y luego invitó a las 3 mujeres, Shao Wei, 3 señores hadas, ¿lo discutiremos en detalle dentro del salón? Shao Wei se comunicó directamente con Infeng a través de su alma, y después de recibir las instrucciones de Infeng, asintió, su expresión permaneció normal frente al maestro del salón del templo de la reencarnación, sí. Aunque la pequeña hada solo tenía nivel 69, mantuvo la compostura. Después de todo, ella sentía que cuando estaba fuera de casa, representaba al heredero de la gran autoridad ilusoria. Incluso frente al maestro del salón del templo de la reencarnación, no necesitó inclinar la cabeza. Las 3 hadas púrpuras siguieron a Tian Wai Qingwan hasta el pasillo trasero de la oficina. Allí reinaba un silencio absoluto, con múltiples barreras para evitar que se escucharan las conversaciones. Anteriormente, la conspiración secreta de Tian Wai Qingwan y Inbuyue tuvo lugar en este mismo lugar. Sin embargo, Inbuyue ya había perecido y Tian Wai Qingwan había recibido la noticia, por lo que este maestro del salón naturalmente podía inferir muchas cosas. En poco tiempo, Infeng se transformó en una máscara de fantasma, se disfrazó casualmente como un miembro de otra civilización humana y llegó aquí. Bajo la comunicación de Shao Wei, el personal de la oficina también lo condujo al pasillo trasero. Si no estuviera en Ciudad Escalera Celestial, lo primero que haría Infeng al ver a este maestro del salón sería darle un cuchillo y luego verificar sus recuerdos. Pero actualmente, dentro de la ciudad, las habilidades de Infeng estaban selladas, por lo que no podía hacer ningún movimiento.
Sin embargo, no tendría un gran impacto. De todos modos, Yin Feng pronto necesitaría que esta persona lo invitara al salón principal del Templo de la Reencarnación para verificar sus recuerdos de reencarnación anteriores. En este momento, Tian Wai Qingwan miró al jugador de nivel 100 frente a él, cuyo nombre clave e identidad eran muy comunes, de alguna civilización ulichila, y no pudo evitar entrecerrar los ojos. Si Ferry Saobei no le hubiera dicho que dejara entrar a esa persona, ni siquiera miraría a ese jugador en la calle, porque era demasiado común. Pero ahora, basándose en sus suposiciones previas, Tian Wai Qingwan entrecerró los ojos y preguntó con cautela: «Su Excelencia, ¿es usted acaso el heredero de la gran autoridad hechizante?». Como se esperaba de la gran autoridad hechizante. A este nivel, nombre en clave, civilización, ni siquiera yo, el maestro del salón, puedo detectar el más mínimo defecto. Fue precisamente porque sabía que las 3 hadas púrpuras representaban al heredero de la gran autoridad hechizante que Tian Wai Qingwan fue tan educado. Pero lo que no esperaba era. Yin Feng no se molestó en hacer bromas, sino que sonrió levemente: «Maestro del salón del Templo de la Reencarnación, mayor, tengo algo que me gustaría consultarle. Es decir, ¿sigue vigente el acuerdo de cooperación entre usted y Inbuyue? Quiero ver mis recuerdos de reencarnación anteriores. El maestro del salón superior no me lo negaría, ¿verdad?». Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Tian Wai Qingwan se puso rígido de inmediato. Su expresión se tornó solemne al instante y luego dijo con seriedad: «Es realmente extraordinario que el heredero sepa de este asunto. Sin embargo, el supuesto acuerdo de cooperación entre este maestro de salón y Inbuyue solo pretendía satisfacer sus preferencias. En realidad, este maestro de salón pretendía informarle de este asunto una vez que llegara a la tierra de la orden. Es solo que tu paradero es demasiado secreto, y con la gran autoridad hechizante a tu lado, ni siquiera este maestro del salón podría saber tu paradero. Si no me crees, este maestro del salón tiene pruebas». Tras hablar con Inbuyue, este maestro del salón grabó un cristal de luz y sombra y copió una parte en el pozo del tiempo del Templo del Tiempo. Se entregará automáticamente al Templo del Sueño dentro de 2 meses. Tian Wai Qingwan sacó solemnemente un cristal de luz y sombra y lo tocó en el acto. Lo que se jugó fueron precisamente los detalles de su negociación con Inbuyue en aquel entonces. Esta situación fue bastante inesperada para Yin Feng. De los recuerdos de Wei Chen y otros, él naturalmente sabía que el Pozo del Tiempo era un lugar para la transferencia de material cronometrado, una fuente importante de ingresos para el Templo del Tiempo, y su característica más importante era que cualquier cosa que se pusiera en el Pozo del Tiempo no podía ser retirada. En otras palabras, mientras Yin Feng esperara 2 meses para que llegaran los artículos del Pozo del Tiempo, recibiría el recordatorio del cristal de luz y sombra de Tian Wai Qingwan sobre la situación de Inbuyue. ¡Qué viejo zorro más astuto! Yin Feng no pudo evitar suspirar para sí mismo. De esta manera, el Templo de la Reencarnación no solo evitó ofender a Yin Feng, sino que, por el contrario, también ayudó a Yin Feng a conocer el plan de Inbuyue. Estaba bastante claro. Este maestro del salón nunca se había preocupado de que los conflictos pasados entre el Templo de la Reencarnación y Yin Feng fueran conocidos por Yin Feng, porque los asuntos de reencarnaciones anteriores fueron completamente menores. ¿Cómo podrían influir en la postura de un gigante como el Templo de la Reencarnación? Señor, sígame. Nuestro templo le permitirá acceder a todos sus permisos de consulta de memoria de reencarnación anteriores. Tian Wai Qingwan invitó con una sonrisa. Yin Feng asintió, eso era exactamente lo que pretendía. Naturalmente, no se molestó en esperar 2 meses para verificar si este tipo realmente se lo había recordado. Una vez que llegaron al salón principal del Templo de la Reencarnación, ese era un lugar donde se permitían usar habilidades. Solo eliminaría a este maestro del salón una vez, revisaría sus recuerdos y luego hablaría. Capítulo 1172. ¿Es esto lo que llamas un medio de autoprotección? Sin embargo, precisamente porque el salón principal de cada templo era un lugar donde la gente podía luchar y matar, significaba que incluso el salón principal del Templo de la Reencarnación no podía invitar fácilmente a la gente. Especialmente cuando Yin Feng fue seguido por 3 hadas púrpuras, la cuota de invitación se volvió aún más cautelosa. En circunstancias normales, si se tratara de una figura de nivel maestro del salón o maestro del salón adjunto, necesitarían al menos 2 individuos fuertes de poder de combate similar del Templo de la Reencarnación para acompañarlos para ingresar. De lo contrario, si el Templo de la Reencarnación no pudiera reprimir a otros jugadores que llegaran al salón principal, sería difícil controlarlos y comenzaran a matar indiscriminadamente. Y ahora,
Fairy Frost y Yao Jing Huayuan eran ambas existencias de este nivel. Por lo tanto, el maestro del salón del templo Samsara, Tianwai Qingwan, dijo directamente, de acuerdo con las regulaciones de nuestro templo de la reencarnación, los dos maestros del salón no pueden unirse. Hada Escarchada dijo fríamente, eso es imposible. No podemos quedarnos viendo cómo nuestro heredero cae en peligro. Debemos ir juntos. ¿Quién sabe si habrás tendido una emboscada en el templo de la reencarnación? Así, pues, como ambos lados estaban preocupados por la seguridad, quedaron torpemente atrapados por un momento. Afortunadamente, Yin Feng no estaba demasiado preocupado por esto. Incluso si alguien le tendiera una emboscada en el templo de la reencarnación, no podría sufrir daño alguno. Después de todo, su nivel actual ya estaba mucho más allá del de otros jugadores en la Tierra de la Orden. Pero si se iba sin ninguna precaución, la otra parte notaría más o menos algunos problemas. Entonces Yin Feng levantó la mano y les dijo a las hadas, ¿qué les parece? La hermana Huayuan vendrá conmigo. La hermana Frost no necesita irse. Aún confío en que el templo de la reencarnación no nos atacará. Yao Jing Huayuan reflexionó por un momento, está bien. Si se trataba de capacidad protectora, su habilidad era superior a la del maestro adjunto del Salón del Templo de la Muerte, el Hada de Hielo. Lo más importante, las hadas púrpuras estaban dando un espectáculo en ese momento. ¿Cómo podrían no saber que el poder de combate de Yin Feng ahora excedía por mucho al de un maestro adjunto del salón? La canción del alma de la muerte del templo de los no muertos había muerto hacía poco tiempo. La razón por la que actuaron preocupados fue completamente para engañar a Tianwai Qingwan del templo de la reencarnación. Al escuchar a Yin Feng decir esto, el maestro del salón del templo Samsara, Tianwai Qingwan, no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Un maestro del salón del templo de la espina, Huayuan, si realmente causaba problemas, solo él podría reprimirla. En cuanto a Yin Feng, el heredero de la gran autoridad ilusoria, Tianwai Qingwan jamás creería que pudiera causar problemas en el templo de la reencarnación. Un supergenio que solo se había desarrollado durante unos pocos meses en la civilización de la reencarnación, sin importar cuán desafiante el cielo fuera, era imposible para él ser lo suficientemente desafiante al cielo como para matar a una figura de nivel maestro del salón, ¿verdad? En cuanto a la muerte de Yin Buyue, Yin Feng ahora tenía el templo del sueño tras él, y al clan del Hada Púrpura, más fuerte. Preparar una emboscada para matar a Yin Buyue era, naturalmente, más que suficiente. Actualmente, la noticia de la identidad de Yin Feng como un genio de la civilización Youlan y el heredero del poder divino Tianai, y su fuerte poder de combate, ya se había difundido. Pero su identidad como genio de la civilización de la estrella azul aún no había mostrado ningún aspecto relacionado con el combate en público. Tras esta decisión, Fairy Frost y Fairy Saobei mostraron expresiones preocupadas. Señor, esto es un poco peligroso. Aunque sabían que Yin Feng era muy fuerte. Pero, después de todo, iban al salón principal del Templo de la Reencarnación. En ese lugar no solo había maestros del Templo de la Reencarnación, sino también posiblemente maestros de otros templos que habían sido invitados. Si se encontraran con un cerco, no te preocupes, tengo medios para protegerme. Yin Feng sonrió y acarició la cabeza de la pequeña hada Saobei, tranquilizándola. Templo de la Reencarnación, salón principal. En ese momento, había bastantes jugadores de otras fuerzas del templo haciendo cola aquí para comprobar sus recuerdos de reencarnaciones pasadas. Todos estos jugadores eran de la civilización de la reencarnación, por lo que, naturalmente, no habría ninguna existencia demasiado fuerte entre ellos. Suf, Suf, Suf. 3 figuras descendieron casi simultáneamente a la entrada del templo de la reencarnación. Después de recibir la invitación, Yin Feng llegó aquí con el maestro del salón del templo de la espina y el maestro del salón del templo de la reencarnación a través de una matriz de teletransportación. La percepción de las sombras original se extendió de inmediato, y rápidamente sintió que todo el templo de la reencarnación era un espacio esférico, y el área de actividad de los jugadores dentro del templo estaba dentro de este espacio esférico. La ubicación de la red de teletransportación era el centro exacto de este espacio. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, 360 grados, había todo tipo de edificios de salas, y muchos jugadores volaban por el espacio. Claramente, no hubo ninguna emboscada en este templo. Si se tratara de otra persona, descubrir esta situación podría aliviarle. Por ejemplo, Yao Jing Huayuan, esta hada púrpura, estaba muy tensa, sintiendo que la podrían emboscar en cualquier momento. Pero después de que Yin Feng vio que no había ninguna emboscada,
en realidad se sintió un poco decepcionado. ¿Por qué no había ningún material para enviar? Afortunadamente, el impacto no fue significativo. Cuando se teletransportó con los dos maestros del salón, descubrió que todas sus habilidades habían sido desbloqueadas. Pero si actuaba ahora, mucha gente a su alrededor lo notaría. Como la otra parte no le había tendido una emboscada, Infeng no tenía prisa. Su idea era convertir discretamente al maestro del salón del templo de la reencarnación en uno de los suyos. Entonces, después de que Infeng intercambió algunas palabras amables con Tianwei Qingwan, el joven de gafas, la otra parte lo condujo a un salón para entretener a los invitados, preparándose para dejarlo descansar un rato antes de arreglar el asunto de verificar su reencarnación. Porque dentro del templo de la reencarnación, los recuerdos de reencarnaciones pasadas se ven a través del espejo de reencarnación, y solo hay un espejo de reencarnación incluso en el salón principal del templo de la reencarnación, por lo que necesitaban esperar a que el jugador actual que lo estaba usando terminara, y luego, colarse en la fila. Originalmente, Tang Jun había llegado un poco antes y ya se había colado en la fila, y actualmente estaba usando el espejo de reencarnación. Así que Infeng no tenía prisa por ir. Señor, el espejo de reencarnación de nuestro templo de la reencarnación es así. Solo puedes consultar hacia adelante una por una, lo que significa que solo puedes consultar primero la memoria de tu última reencarnación. Cada consulta consume divinidad, y cuanto más antigua sea la memoria de la reencarnación consultada, más divinidad consume. La primera consulta requiere 1000 puntos de divinidad, la segunda 3000 puntos, la tercera 6000 puntos, y así sucesivamente. Entonces, señor, si su límite de divinidad no es alto, en realidad no podrá consultar recuerdos de hace mucho tiempo. El maestro del salón de jóvenes con gafas condujo personalmente a Infeng al salón mientras le presentaba la situación. Después de escuchar, Infeng calculó que con su límite de divinidad actual de más de 160.000, podría consultar 17 recuerdos de reencarnación en total. Por supuesto, según la estimación del maestro del salón, el límite de divinidad actual de Infeng sería bueno si fuera una o dos decenas de miles, lo que le permitiría consultar 5 o 6 recuerdos de reencarnación como máximo. Infeng naturalmente era demasiado perezoso para pensar en cómo este maestro del salón hizo su estimación. Justo cuando siguió al maestro del salón hacia el salón, tan pronto como la arquitectura del salón aisló la percepción de todos del exterior, Infeng, sin pensar, sacó directamente la espada del juicio. Primero, la mano del desastre de la oscuridad, eliminó instantáneamente todo tipo de estados de beneficio en el oponente, seguido inmediatamente por invisibilidad y destrucción instantánea. Un golpe y muere instantáneamente en el acto. El maestro del salón del templo Samsara siempre había estado en guardia contra el esprite púrpura Hua Yuan, y nunca esperó que este heredero de la gran autoridad ilusoria, que solo se había desarrollado durante unos pocos meses en la civilización de la reencarnación, en realidad lanzara un ataque furtivo contra él. Antes de que pudiera reaccionar, cuando abrió los ojos nuevamente, ya estaba en un grupo de edificios del laberinto de jade blanco. Alguien que solo se desarrolló durante unos meses en la civilización de la reencarnación, me mató instantáneamente, un maestro del salón. Absurdo. ¿A esto te referías con instinto de conservación? El director del salón de jóvenes de las gafas estaba al borde de las lágrimas. Capítulo 1173. Trampa, ataque furtivo. ¿Quién puede detenerlo? Algunas de las cosas que Infeng dijo antes de venir aquí bajaron directamente la guardia del maestro del salón de jóvenes de gafas contra Infeng. Después de todo, Infeng dijo que creía que el templo Samsara no lo atacaría y también que tenía medios de autoconservación. Esto hizo que Tianwei Qingwan asumiera naturalmente que la fuerza de combate del heredero de la gran autoridad era ordinaria, pero que podía protegerse con la gran autoridad hechizante. Pero él nunca lo esperó. Acababa de entrar en la habitación, protegió los sentidos de los que estaban afuera y fue asesinado instantáneamente de un solo golpe. Debido a que su atención estaba completamente en Yao Jing Huayuan, Tianwei Qingwan realmente no reaccionó a tiempo. Cuando todos sus estados de mejora fueron despojados, instintivamente miró hacia Purple Fairy, pero el golpe invisible de Infeng no le dejó tiempo para esquivarlo. La razón fundamental fue, Tianwei Qingwan poseía 96 órdenes propias, solo una menos que Xuan, el señor del templo del juicio. Normalmente, para negar sus propias órdenes, se requerirían 299.536 puntos de divinidad, lo que es casi 300.000. Incluso si él, como muchos otros, supuso que el supergenio de Blue Star había ganado el primer lugar en el desafío de reencarnación de la diosa del amor extremo,
era muy probable que solo se necesitaran cerca de 30.000 divinidades para negar todas sus propias órdenes. Pero, un límite de divinidad de 30.000, ¿cómo podría poseerlo un jugador que solo había estado desarrollándose durante unos meses? Gran autoridad, es realmente aterrador. Y luego engañar, atacar furtivamente, ¿quién puede detener esto? Tian Wai Qingwan estaba completamente sorprendido. Todo lo que podía pensar era en el poder que la gran autoridad le había dado a Yin Feng, permitiendo que la capa de divinidad de Yin Feng superara su imaginación. Cuando todas sus órdenes propias fueron anuladas y el ataque cayó, ya no tuvo ninguna oportunidad. En el salón rodeado por el laberinto de jade blanco, la expresión de Tian Wai Qingwan estaba algo aturdida. Desde que se convirtió en el maestro del salón del templo Samsara, era la primera vez que se enfrentaba a un evento tan absurdo. Ni siquiera podía soñar que sería asesinado instantáneamente por un heredero de gran autoridad con un solo golpe. La sala de recepción del templo Samsara. Yao Jin Hua Yuan estaba constantemente en guardia por si le hacían una emboscada. Tan pronto como entraba por la puerta, extendía sus sentidos por cada rincón del salón. Pero ella aún no había sentido nada. De repente, ocurrió un cambio repentino. Yin Feng, que estaba a su lado, de repente se volvió invisible. Y entonces el maestro del salón del templo Samsara, bajo ojos asombrados, vio su barra de salud desaparecer instantáneamente. ¡Ah! La hada púrpura Hua Yuan, la hermosa hermana mayor del maestro del salón del templo de la espina, quedó estupefacta al instante. No, ¿qué pasa? Una cosa es matar instantáneamente a Deat Soul Son, pero incluso el maestro del salón del templo Samsara fue asesinado instantáneamente con un solo golpe. Uno debe saber que este maestro del salón juvenil de gafas del templo Samsara tenía una clasificación general de fuerza de combate entre los 10 mejores en la tierra de la orden. Él no era alguien con quien se pudiera comparar como Deat Soul Son. Si uno hablara sobre el ranking de fuerza de combate, Deat Soul Son probablemente apenas llegó al top 1000. En la vida anterior de Yin Feng, la brecha entre él, clasificado entre los 100 primeros en Blue Star, y Tang Hun, clasificado entre los 5 primeros, era inimaginablemente enorme, sin mencionar los 1000 y los 10 primeros en Orderland. No es exagerado decir que si Tian Wai Qingwan, este maestro del salón de la juventud de gafas, quisiera matar a Deat Soul Son, no podría hacerlo tan rápido como la muerte instantánea de Yin Feng, pero no tomaría más de un minuto. Incluso Yao Jin Hua Yuan, aunque no sería asesinada por Tian Wai Qingwan, seguramente sería reprimida. Y ahora, un maestro de salón tan poderoso fue asesinado instantáneamente con un solo golpe por el heredero de la gran autoridad al que seguía. Inmediatamente después, antes de que pudiera reaccionar, un número de daño con 30 dígitos apareció de repente sobre su propia barra de salud. Llegó instantáneamente al salón del laberinto de jade blanco junto con el joven de gafas. Yin Feng ya estaba familiarizado con el manejo de tales asuntos. El maestro del salón del templo de la espina y el maestro del salón del templo del Samsara fueron engañados por Yin Feng. Tras matarlos una vez, usó la alta autoridad del juicio para ver todos sus recuerdos. Este proceso le informó rápidamente a Yin Feng que el maestro del salón del templo Samsara le había enviado un cristal de luz y sombra para informar sobre Yin Buyue. Después de confirmar que sus recuerdos estaban mayormente bien, Yin Feng usó la pequeña autoridad esquelética de alto nivel para otorgarles costillas, transformándolos en apóstoles óseos. Esta operación requería el consentimiento del objetivo. Sin embargo, el espíritu púrpura Hua Yuan naturalmente estaba dispuesto a seguir a Yin Feng y aceptó de inmediato. En cuanto al maestro del salón de jóvenes de gafas del templo Samsara, se sorprendió directamente por la fuerza de combate de Yin Feng y también aceptó de buen grado. Cuando Yin Feng regresó a este salón lateral del templo Samsara nuevamente, ya habían pasado más de 10 minutos. Durante esos más de 10 minutos, nadie sabía qué había sucedido en ese pasillo lateral. Pero la relación entre Yin Feng, el hada del origen de las flores, y Tian Wai Qingwan, quien reapareció aquí, había cambiado. Originalmente, Tian Wai Qingwan era el maestro del templo, y Yin Feng y el hada del origen de las flores eran invitados. Ahora, Yin Feng era el maestro, y el hada del origen de las flores y Tian Wai Qingwan eran sus subordinados. La llegada de estos dos apóstoles óseos aumentó la bonificación final de todos los atributos proporcionada por la autoridad pequeña esquelética de alto nivel en otro 42,5%. Los 3,15 millones de agilidad, fuerza y espíritu aumentaron instantáneamente a 4,25 millones. La autoridad pequeña de alto nivel de huesos ya proporciona el 65,1% de la bonificación de atributo, con solo un poco más, puede alcanzar el límite del 100%.
La autoridad menor superior generalmente permite que los atributos de un jugador se dupliquen. Las autoridades menores pueden aumentar los atributos en un 50%, y algunas pueden aumentarlos en un 100%, pero el límite es más difícil de alcanzar. Por lo tanto, cuantas más autoridades menores tenga un jugador, mayores serán sus atributos integrales. Pero querer poseer más autoridades menores está lejos de ser una tarea fácil. Una autoridad menor puede aumentar los atributos como máximo al doble, pero para adquirir una segunda autoridad menor, la fuerza de combate y la dificultad requeridas aumentan al menos 100 veces. Y para una tercera autoridad menor después de eso, la dificultad es 10 veces mayor que la segunda autoridad menor, pero el beneficio que la segunda autoridad menor trae al jugador es como máximo el doble. Entonces, para los jugadores, querer recolectar autoridades menores una tras otra como Yin Feng es tan difícil como ascender al cielo. Pero Yin Feng era diferente. Tener múltiples grandes autoridades permitió que la fuerza de combate base de Yin Feng alcanzara un nivel inalcanzable para la gente común. Después de convertirse en el apóstol de hueso de Yin Feng, tanto el hada del origen de las flores como Tian Wai Qingwan, estos dos maestros del salón, estaban completamente atónitos y absolutamente convencidos. Porque descubrieron que su defensa y resistencia elemental habían aumentado en varias decenas de miles de millones. ¿Es esto siquiera humano? Originalmente, ambos maestros del salón pensaron que Yin Feng podría tener un ataque extremadamente alto pero también una defensa extremadamente baja. Pero nunca imaginaron que esta fuera la serie, sácalo y es incluso más grande que el tuyo. Los valores de defensa y resistencia elemental hicieron que incluso estas dos potencias de nivel 100 de maestro del salón se sintieran avergonzadas. Además, otra cosa que les impactó fue, Yin Feng en realidad poseía autoridad pequeña de alto nivel esquelético, incluso el linaje esquelético había sido sometido por él. Después de todo, si fuera solo una pequeña autoridad esquelética común y corriente, no podría usarse en otros jugadores que poseyeran autoridades menores. En pocas palabras, la autoridad menor solo se puede usar en aquellos que no tienen autoridad menor, y si uno quiere convertir a los jugadores que poseen autoridad menor en dependientes de la fuente de sangre, apóstoles de los huesos, etc., uno necesita tener la autoridad menor superior correspondiente. Y autoridad menor superior, eso significa obtener el reconocimiento de la existencia de nivel primordial correspondiente. ¿Cómo podría esto no sorprender al hada del origen de las flores y a Tian Wai Qingwan? Este gran heredero de la autoridad. Es sencillamente escandaloso y desafía al cielo. Pronto, Tian Wai Qingwan condujo a Yin Feng al salón donde se encontraba el espejo de la reencarnación, justo a tiempo para ver a Tang Jun saliendo del salón aturdido. Mi señor. Tian Wai Qingwan dijo respetuosamente, cuando salgas más tarde, probablemente serás así también. Justo ahora su dirección para Yin Feng era, señor. Ahora fue el respetuoso mi señor. Después de convertirse en un apóstol de hueso, aunque su defensa y resistencia elemental aumentaron, Yin Feng también tendría la capacidad de controlar completamente sus acciones. Esto significaba que no tenía ninguna capacidad para resistirse a Yin Feng. En cuanto al hada del origen de las flores, ella lo siguió, con las mejillas rojas, sin saber lo que estaba pensando. Al escuchar las palabras de Tian Wai Qingwan, Yin Feng negó con la cabeza. ¿Solo ver algunos recuerdos de reencarnación te deja aturdido? Este Tang Jun está demasiado débil. Vuelvo enseguida. Yin Feng estaba muy familiarizado con la visualización de recuerdos. La diferencia era que antes veía los recuerdos de otros, pero ahora veía los suyos propios. Capítulo 1174. Talento original, evolución fusión. Esto es demasiado abstracto. Tang Jun se quedó aturdido. Yin Feng no avanzó para hablar, pero después de pasar, entró solo al salón donde se encontraba el espejo de la reencarnación. Esta también era una sala esférica, y en el centro del espacio esférico había un espejo esférico de unos 12 metros de diámetro. Debido al espacio, reflejaba docenas, incluso cientos, de figuras de Yin Feng. Yin Feng voló hacia adelante, mirando los cientos de figuras moviéndose juntas en el espejo de reencarnación, y realmente sintió una sensación extraña. Primero confirmó que, al ver recuerdos de reencarnación, nadie más podía entrar en ese espacio. Esta era una regla del templo, y ni siquiera un poseedor de gran autoridad podía romperla. Así que se relajó. Se acercó al espejo de la reencarnación e hizo clic en sus opciones. ¿Quieres gastar 1000 puntos de divinidad para consultar la memoria de tu reencarnación anterior? Sí/no. Al ver el mensaje del sistema, Yin Feng naturalmente eligió sí.
1000 puntos de divinidad eran completamente insignificantes. Para Infeng, podría recuperar esa cantidad de divinidad en el tiempo que le tomaba respirar. En mi última reencarnación, Aisa sí me sacó. Me pregunto cuál era la situación específica. Infeng todavía tenía algo de curiosidad sobre esto. Hay que saber que en esta reencarnación, ya había obtenido la alta autoridad del juicio. Lógicamente, no debería haber problemas con su velocidad de desarrollo. Pero al final, Aisa sí lo eliminó porque encontró su desarrollo demasiado lento. Quiero ver qué pasó exactamente en esa reencarnación. Mientras Infeng hacía su elección, la escena frente a él se volvió borrosa gradualmente y todo su ser fue absorbido por el espejo de reencarnación frente a él. Cuando no estaba en uso, el espejo de la reencarnación era un espejo esférico común y corriente. Pero cuando un jugador lo activó, su superficie se convirtió en un líquido como agua, absorbiendo a la gente. Lentamente, Infeng abrió nuevamente los ojos y se encontró en una habitación familiar pero extraña. Un dormitorio pequeño, limpio y sencillo. A través de las cortinas, suavemente mecidas por la brisa, rayos de sol caían sobre la colcha. ¿No fue este el momento en que me reencarné por primera vez? ¿Cuál es? El comienzo de cada reencarnación. Esta percepción es demasiado real. Infeng se sorprendió un poco. Descubrió que ver sus propios recuerdos a través del espejo de la reencarnación era incluso más realista que verlos antes a través del juicio. Al ver los recuerdos con juicio, Infeng no podía percibir el tacto ni el gusto de la persona objetivo, solo podía observar los recuerdos a través de la vista y el oído. Así que todavía había algunas limitaciones. Pero ahora descubrió que no solo existían la vista y el oído, sino también el tacto y el gusto. Sin embargo, esto también es razonable. Después de todo, al juzgar un objetivo y observar recuerdos, no se necesita demasiada información detallada. Pero al ver los propios recuerdos de reencarnación, es como estar allí y experimentarlo de nuevo, lo cual es necesario. Infeng pensó esto y luego encontró una opción de aceleración. Acelerar 2 veces, 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces, hasta 1.000.000 de veces. Si se trata de una aceleración de 1.000.000 de veces, observar 9 años de la memoria de una reencarnación tomaría menos de 300 segundos. Con mis atributos actuales, puedo mantener fácilmente una aceleración de 1.000.000 de veces. Después de todo, los atributos actuales de Infeng ya eran más de 400.000 veces los de una persona común. Una persona común puede mirar fácilmente al doble de velocidad, por lo que mirar a Infeng a 1.000.000 de veces más velocidad sigue siendo muy fácil. Por supuesto, esto es diferente a ver recuerdos con juicio. Al ver los recuerdos con juicio, Infeng apenas necesitaba dedicar tiempo, porque dentro de la tierra del juicio, los recuerdos del objetivo estaban casi infundidos en la mente de Infeng, y podía verlos todos en un segundo. Pero ahora Infeng solo podía verlos poco a poco, a 1.000.000 de veces la velocidad. Afortunadamente son solo 5 minutos. Infeng establece directamente la velocidad de la memoria al 1.000.000 de veces más rápido. Desde la perspectiva de una persona común, solo verían el rostro de In Xiaoyou parpadeando en la imagen, sin poder ver claramente lo que estaba sucediendo en absoluto. Pero Infeng naturalmente podía seguir el ritmo de la velocidad de memoria de 1.000.000 de veces. El comienzo fue el mismo que esta reencarnación. In Xiaoyou estaba enfurruñado con él, y él, como antes, primero corrió a la empresa para trabajar, perdiéndose directamente la primera ola de tiempo para ingresar al juego God Forsaken. No fue hasta que recibió noticias de God Forsaken Game que corrió a la escuela de In Xiaoyou nuevamente, la convenció dulcemente para que regresara y luego ingresaron juntos al juego. A esta hora ya era la tarde del primer día. Cuando Infeng vio esto, ya no pudo contenerse un poco. ¿Soy siquiera humano? Luego, al ingresar al juego, Infeng descubrió que efectivamente había activado la alta autoridad del juicio y había obtenido un talento de nivel primordial, pero el talento no era evolución infinita, sino evolución de fusión. Debería ser que, en base a mi elección de la clase guerrera ordinaria, me fue otorgado el talento de evolución de fusión. La evolución infinita otorga puntos de evolución por matar monstruos en estado individual. Pero Fusión Evolution no tiene restricción de muerte en solitario. La desventaja es que los puntos de fusión necesarios para la evolución de fusión son 10 veces más difíciles de obtener que los puntos de evolución, y además requiere otra habilidad del mismo grado que un material. Entonces, al asociarse con In Xiaoyou, comenzó la pesadilla. Debido a que las habilidades de sacerdote vital de In Xiaoyou eran realmente terribles, el desarrollo inicial de Infeng no fue fácil.
Después de todo, era un guerrero, y al enfrentarse a monstruos veloces, tenía poco margen de maniobra. Al principio, In Xiaoyou ni siquiera podía lanzar correctamente las habilidades curativas más básicas, e incluso lanzaba con frecuencia orbes curativos a los monstruos mientras In Feng luchaba contra ellos. Aunque no produciría un efecto curativo. Pero cuando In Feng no pudo recibir curación y fue asesinado por monstruos, fue extremadamente frustrante. Y debido a que In Xiaoyou tuvo un desempeño tan pobre en el equipo, varios compañeros que encontraron capaces de causar daño renunciaron posteriormente, y tuvieron que cambiar incontables grupos de jugadores. En resumen, nunca tuvieron un equipo estable. En este momento, solo Yan Xiaoya y Chu Yan continuaron formando equipo con In Feng y In Xiaoyou, pero su producción de daño no fue muy alta, solo mediocre, y era aún menos probable que cualquier distribuidor de daño de clase oculta formara equipo con ellos. Algunas personas envidiaban que In Feng estuviera rodeado de 3 hermosas chicas, pero solo el propio In Feng conocía las dificultades que implicaba. No fue hasta el tercer día del juego God Forsaken que In Feng finalmente acumuló algunos puntos de fusión, fusionó y desarrolló varias habilidades y comenzó a ascender. El talento del guerrero, combinado con las habilidades de evolución de fusión, le otorgaba gran resistencia y un buen daño. In Feng se volvió repentinamente muy hábil en combate. Esto es demasiado absurdo. El rostro de In Feng se crispó al repasar este recuerdo. Si hubiera tenido algunos compañeros de equipo normales, incluso con el talento Fusion Evolution, que era 10 veces más difícil de obtener, podría haber despegado el primer día. Pero como tuvo que llevar consigo a In Xiaoyou, se vio obligado a retrasarlo más de 2 días. Y ese ni siquiera era el punto clave. Lo más crucial fue que, incluso con todo eso, In Xiaoyou seguía quejándose de In Feng, pensando que era demasiado débil. In Feng, yo por ciento almohadilla y... Capítulo 1175. Diablo. ¿Es este el valor de In Xiaoyou? Ella es un demonio. Este es el verdadero valor de In Xiaoyou. In Feng estaba un poco sorprendido. ¿Cómo logró soportarlo en aquel entonces? Es obvio. Como no tenía sus recuerdos previos, In Feng todavía sentía que, dado que ella era su hermana, él, con su talento de nivel primordial, al menos debería ayudarla. Una vez desarrollada, incluso la persona más débil debería poder ser cargada. Y después de que In Feng acumuló algunos puntos de fusión, debido a que la curación de In Xiaoyou en el equipo era realmente insuficiente, para evitar una muerte repentina, In Feng incluso fusionó y desarrolló 2 habilidades para restaurar su propia salud. La cantidad de curación ciertamente no era tan buena como las habilidades de curación legítimas de una profesión de curación. Pero podría salvarle la vida en momentos críticos, y también fusionó y desarrolló una habilidad de robo de vida en equipo, que podría usarse para autorrescatarse infligiendo daño en tiempos de crisis. ¡Qué valiosos puntos de fusión, utilizados para desarrollar este tipo de habilidades! In Feng observó con el corazón dolorido. ¿No podía aceptar que había sido tan tonto en su última reencarnación? No me extraña. In Feng incluso se sintió un poco culpable. Si Asa Sisi no le hubiera permitido conservar sus recuerdos de la reencarnación anterior, ¿no sería tan tonto en esta vida como antes? Al menos antes de deshacerse de In Xiaoyou, In Feng nunca había considerado elegir una profesión que no fuera la de guerrero, y mucho menos apostar en elecciones al azar. Sin embargo, esto también dejó a In Feng aún más confundido. ¿Qué hizo exactamente para que Asa Sisi lo valorara tanto, incluso sacrificándose para ser prisionera en esa era solo para ayudarlo? In Feng continuó revisando sus recuerdos. En esta reencarnación, no hubo mucho que decir sobre los acontecimientos posteriores. Básicamente terminó después de solo medio minuto de visualización. Aunque In Feng saltó a la fama, llegando incluso a convertirse en el mejor guerrero dentro del territorio de la Gran Xia e incluso a nivel mundial, debido a que siempre traía a In Xiaoyou y tenía que formar un equipo, su velocidad de desarrollo era muy inferior a la de la profesión sombra en esta vida actual. Además, incluso si las habilidades de salida de un guerrero se fusionaran y evolucionaran, su capacidad de salida todavía era al menos la mitad menor que la de las habilidades de asesino del mismo nivel. Se necesitarían al menos 2 grados superiores para igualar el daño de habilidad de una profesión de salida normal. Debido a esto, incluso si In Feng ascendiera, la brecha entre él y otros jugadores no podría formar una ventaja aplastante exponencial como lo hace ahora. Como máximo, su daño solo sería unas pocas veces mayor que el de otros jugadores. Antes de que In Feng pudiera siquiera desarrollarse para causar docenas de veces más daño que otros jugadores, Asa Sisi no pudo soportarlo más. La clave es:
Asa Sisi debería haber organizado, como esta vez, un templo de la reencarnación para el desarrollo temprano de Infeng y haber preparado libros de habilidades. Pero varias veces cuando Infeng estaba a punto de ingresar al templo de la reencarnación, no pudo porque In Xiaoyou tenía los llamados asuntos urgentes, por lo que no pudo ingresar al templo de la reencarnación y obtener las recompensas organizadas por Asa Sisi. Deberías saberlo. El ascenso de Infeng en esta vida realmente comenzó después de que obtuvo el libro de habilidades, Liberación Elegante, organizado por Asa Sisi. En su vida anterior, se perdió por completo este nivel de recompensas del libro de habilidades. Uno puede imaginarse cuál debía ser el estado de ánimo de Asa Sisi en ese momento. Y el punto crucial fue que los llamados asuntos urgentes de In Xiaoyou eran querer salir a comer una olla caliente o arrastrar a Infeng a comprar ropa juntos. También se quejaba a menudo de que la ropa pedida por internet no se enviaba, pero en esta era de God Forsaken Game, ¿no era normal que las cosas no se enviaran? No fue hasta que alguien desafió la torre de la autoridad divina que los jugadores se dieron cuenta de que necesitaban obtener el libro del empoderamiento divino para adquirir suministros básicos de vida en la era del juego abandonado por Dios. Lo que fue aún más fatal fue eso. Infeng arrastró minuciosamente a In Xiaoyou, llevó al equipo a comprar el libro del empoderamiento divino, y luego In Xiaoyou cayó en la tentación de comprar y no pudo liberarse. Vestidos de princesa, zapatos de princesa, ropa de diferentes dinastías. In Xiaoyou lo compró todo. Aunque no eran muy caros, no pasó mucho tiempo desde que comenzó el juego de los olvidados de Dios. La gente normal ahorraría su vida para extraer las habilidades del juego y el poder de combate a la realidad. In Xiaoyou, por otro lado, lo gastó todo en compras y comió diversos festines exquisitos todos los días, solo por diversión. ¡Qué pecado! Infeng no pudo soportar mirarlo, era demasiado escandaloso. Él estaba matando monstruos desesperadamente afuera, mientras In Xiaoyou estaba desperdiciando dinero en el escondite, gastando la mitad de sus ingresos diarios. Finalmente, en una noche oscura y ventosa, Infeng conoció a Asa Sisi en un templo de la reencarnación. Asa Sisi invocó directamente a dos jefes Trent para probar la fuerza de Infeng. Si lograba derrotarlos, su velocidad de desarrollo sería apenas aceptable. Pero desafortunadamente, en ese momento, el progreso del desarrollo de Infeng se había retrasado demasiado, y fue golpeado directamente hasta la muerte por esos dos jefes Trent. Después de todo eso, Asa Sisi no me mató ella misma. Infeng realmente se sintió un poco arrepentido. Después de todo, todavía tenía un poco de curiosidad por saber cómo se vería Asa Sisi cuando hiciera un movimiento. Cuando murió ante los dos jefes Trent, el recuerdo de esta reencarnación ya había desaparecido, pero Infeng aún se sentía un poco inquieto. ¿De verdad quería saber qué le sucedió a In Xiaoyou tras su muerte en esa vida? ¿Existe la posibilidad de liberar a In Xiaoyou y dejarle ver las buenas acciones que realizó a través del espejo de reencarnación, y de paso, ver lo que encontró después de mi muerte? Eso tendría que esperar hasta que la civilización de la Estrella Azul experimente la sublimación. Después de todo, In Xiaoyou es un jugador de la civilización de la Estrella Azul, y la Estrella Azul aún no se ha sublimado, ni ha obtenido la calificación para llegar a Order Land a través de ningún desafío del Templo de la Reencarnación. Entonces, si aparece en Order Land, es muy probable que haga que el juego abandonado por Dios detecte un error, implicando así a Infeng. En este sentido, Infeng siempre ha sido muy cauteloso. Aunque actualmente tiene muchos permisos en el juego God Forsaken, no puede abusar de ellos. Si alguien más tuviera la autoridad actual de Infeng, probablemente ya lo habrían enviado a la misma mesa que Asa Sisi e Elaine As. En ese momento, probablemente se estarían mirando fijamente, completamente desconcertados. Terminó de ver los recuerdos de la reencarnación anterior en medio minuto. Para evitar cualquier sistema de consulta en este templo de la reencarnación, Infeng también revisó los recuerdos de la reencarnación anterior, y pasó un total de casi 5 minutos reviviendo todos los recuerdos que trajo consigo antes de este renacimiento. Infeng no dejaba de mirar los recuerdos de su vida anterior solo porque todavía los recordaba. La precaución es su estilo de acción y su fundamento. Después de todo, el templo de la reencarnación no está completamente bajo su control, por lo que ocultar algunas cosas no tiene nada de malo. Mira más atrás. Después de ver los recuerdos de dos reencarnaciones, Infeng en realidad estaba un poco disgustado por In Xiaoyou. De repente recordó que acababa de reírse de Tang Hun, quien salió con una mirada vacía y aturdida después de ver sus recuerdos. Cuando termine de ver más de 10 recuerdos, ¿también tendré la mirada en blanco? Infeng comenzó a tener algunas dudas.
No, espera. Lo principal es averiguar cómo obtuve la alta autoridad del juicio. Yin Feng tranquilizó su mente y comenzó a repasar sus recuerdos una y otra vez. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1176. Recuerdos de 17 reencarnaciones. Mientras Yin Feng revisaba una y otra vez sus recuerdos de reencarnaciones pasadas, su expresión rápidamente se volvió seria. Yin Xiaoyou se mantuvo constante, nunca decepcionó, así que no había nada más que decir sobre ella. Sin embargo, en sus recuerdos anteriores, Yin Feng finalmente vio cómo Yin Buyue lo mató brutalmente. Le dieron ganas de sacar a esa mujer de la tierra del juicio y azotarla unos cientos de veces más. Lo que realmente capturó la atención de Yin Feng, naturalmente, fue la información sobre la alta autoridad del juicio. En mi vida antepenúltima, obtuve la gran autoridad del ojo del juicio en esa reencarnación. Pero poder obtener la gran autoridad del ojo del juicio en la vida anterior a la última fue porque había completado ciertos logros en reencarnaciones anteriores. Sin embargo, estaba bastante claro que obtener la alta autoridad del juicio no era algo que pudiera resolverse en una sola reencarnación. Yin Feng pasó más de media hora. Avanzó a través de 17 reencarnaciones de recuerdos, pero aún no podía ver todo el proceso de cómo obtuvo la alta autoridad del juicio. No participó en el proceso de obtención de la alta autoridad del juicio en cada reencarnación. Entre estas 17 reencarnaciones, solo participó en la evaluación de la alta autoridad del juicio 5 veces. Sin embargo, Yin Feng parecía haber comprendido en general el proceso. Así es como es. Ya había conocido a Asa Sisi en reencarnaciones anteriores, pero fue en calidad de sujeto evaluado. El contenido de la evaluación también sorprendió un poco a Yin Feng. Se dividió principalmente en dos aspectos. El primer aspecto fue la evaluación de adaptabilidad. De los recuerdos que Yin Feng revisó, el contenido de la evaluación parecía bastante simple. Implicaba adaptarse a diversas criaturas, diferentes talentos y habilidades, poniendo a prueba la capacidad de combate del retador. En otras palabras, este aspecto era algo similar a la evaluación de la gran autoridad de los huesos. Ambos requerían la manipulación de los cuerpos de otras criaturas para descubrir rápidamente qué tipo de estilo de combate debería usar esa unidad para romper la situación más rápido. Por supuesto, porque los atributos de otras criaturas también variaban, con diferentes tamaños, e incluso muchos tipos de criaturas no humanas. El tiempo dado para familiarizarse con cada criatura diferente fue muy corto, lo que exigió muchísimo la adaptabilidad del jugador. Sin embargo, para Yin Feng, esto fue completamente gratis. En esta parte de la evaluación durante cada reencarnación, Yin Feng pudo aprobar sin problemas y completar todas las sesiones de combate. Incluso incluyendo algunas batallas extremadamente desafiantes donde la victoria solo era posible usando habilidades específicas en momentos específicos, Yin Feng pudo determinarlo de inmediato y pasar. A través de las imágenes de memoria, Yin Feng pudo ver que después de completar cada desafío, Asa Sisi revelaba una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, este era solo el requisito de ingreso para la evaluación de la alta autoridad de juicio. La parte más importante fue el segundo aspecto. La evaluación del juicio. En este aspecto, Yin Feng entraría en una ilusión, y en ella se encontraría con diversos eventos que involucraban a diversas criaturas. Yin Feng tendría que juzgar a esas criaturas según sus acciones. Esta sentencia era una pregunta de opción múltiple, pero normalmente había docenas de opciones y lo más importante, Yin Feng no estaba seguro de cuál opción era la más correcta. ¿Fue para ajustarse a la justicia? ¿O para conformarse con lo que él consideraba justicia? ¿O fue para intentar ajustarse a lo que Asa Sisi consideraba justicia? Incluso después de volver a ver tantos recuerdos de reencarnación, Yin Feng todavía no podía entenderlo. Después de todo, incluso después de completar las preguntas, nunca supo cuáles debían ser las respuestas correctas ni tampoco su puntuación. Después de completar las preguntas, Asa Sisi lo despidió. Según los recuerdos de la reencarnación, parecía que cada vez que entraba en esta ilusión, las preguntas que encontraba eran exactamente las mismas, pero cada vez que entraba, el orden de las miles de preguntas era completamente diferente, totalmente aleatorio y mezclado. Y Yin Feng prestó un poco de atención a compararlos. Sus respuestas a las preguntas fueron casi completamente consistentes cada vez.
Podría ser que debido a que mis respuestas fueron similares cada vez, significa que sin importar lo que experimenté en cada reencarnación, tomaría las mismas decisiones. Entonces al final me eligieron. In Feng todavía estaba un poco confundido. A partir de los recuerdos de la reencarnación, actualmente era imposible ver el resultado preciso. Además, debido a que solo vio la situación de 5 de las evaluaciones, y su divinidad actual no era suficiente para ayudarlo a ver recuerdos más distantes. El número total de evaluaciones para esta gran autoridad ciertamente no es solo está 5. Me pregunto cuántas evaluaciones más de gran autoridad pasé antes de esta. Originalmente, In Feng pensó que después de revisar los recuerdos de la reencarnación, obtendría la respuesta y sabría por qué pudo obtener la alta autoridad del juicio. Pero después de revisarlos, todavía no parecía entender la razón principal. Si vuelvo y le pregunto a Aisa si sí, ¿me lo dirá? In Feng era muy escéptico sobre esto. Sin embargo, ahora había terminado de revisar los 17 recuerdos de reencarnación, y no había nada particularmente digno de mención entre ellos. Descubrió que a lo largo de estos 17 recuerdos de reencarnación, In Xiaoyou siempre los había seguido, y Chu Yan y Yang Xiaoya también estaban constantemente presentes, lo que hizo que In Feng sintiera que era muy apropiado mejorar los talentos de estas dos mujeres. Además de eso, también conoció unilateralmente a muchos individuos poderosos de la civilización de la Estrella Azul que se habían sublimado a la Tierra de la Orden durante estas 17 reencarnaciones. Aunque estos eran individuos poderosos de la civilización de la Estrella Azul, incluso después de desarrollarse hasta ahora, muy pocos de ellos eran verdaderamente prominentes en la Tierra de la Orden. Esto hizo que In Feng se sintiera un poco incómodo. Parece que la civilización de la reencarnación realmente no puede compararse con la civilización de la sublimación en términos de base, la brecha es demasiado grande. No tengo elección, solo puedo continuar así por ahora. In Feng negó con la cabeza, con la intención de irse. Él realmente ganó algo de este viaje, al menos sabía que él y Asa Sisi se habían conocido hace cientos de años, y también aprendió sobre el contenido de la evaluación de la alta autoridad del juicio. Fuera del salón del espejo de la reencarnación del templo de la reencarnación, Tian Wai Qingwan y el hada del origen de las flores esperaban en silencio que In Feng emergiera. Durante la última media hora, Tian Wai Qingwan había estado preguntando continuamente al hada, con la esperanza de obtener más información sobre In Feng. Sin embargo, el hada del origen de las flores también estaba muy afligida. Aunque ella también estaba a bordo ahora, su comprensión de In Feng realmente no era mucho mayor que la de Tian Wai Qingwan. A lo sumo, sabía un poco más que Tian Wai Qingwan. In Feng había matado instantáneamente a Dead Soul Son. Pero, de nuevo, ahora que In Feng había matado instantáneamente a Tian Wai Qingwan, ¿no fue matar instantáneamente a Dead Soul Son pan comido? Finalmente, In Feng salió. La velocidad del señor al revisar los recuerdos es un poco lenta. Tian Wai Qingwan dijo con una sonrisa, son solo unas pocas reencarnaciones de recuerdos, tal vez quiera mirarlas con atención. El hada del origen de las flores inclinó la cabeza cuando escuchó esto, ¿no es mejor ir más lento? Tian Wai Qingwan. In Feng escuchó la conversación con naturalidad, pero le dio pereza atenderlos. Lo saludó y se fue directamente con el hada del origen de las flores. Después, Tian Wai Qingwan planeó observar en secreto cuántos recuerdos había visto In Feng. Como maestro del templo de la reencarnación, podía comprobar cuánta vida útil había consumido el espejo de la reencarnación, y así deducir cuántos recuerdos había visto alguien. Desde esta perspectiva, la cautela de In Feng no carecía de razón. Capítulo 1177. Señor, quiero comprar un truco. Pronto. Tian Wai Qingwan, el maestro del Salón de la Juventud de las Gafas, primero despidió a sus asistentes y luego suspendió temporalmente el uso del espejo de reencarnación. Aunque muchos jugadores en la fila tenían quejas, nadie se atrevió a objetar el arreglo del maestro del Salón del Templo de la Reencarnación. Después de todo, en circunstancias normales, aquellos que venían a ver los recuerdos de la reencarnación eran todos jugadores de la civilización de la reencarnación, que no tenían voz ni voto en la Orden de la Tierra. En cuanto a los jugadores más fuertes de Reincarnation Sebelesaschen, como Inboyue y Dead Soul Son, naturalmente ya habían visto sus respectivos recuerdos de reencarnación durante su desarrollo. Déjame ver, ¿cuántas veces has visto recuerdos de reencarnación? 6 veces. 7 veces. Tian Wai Qingwan lo adivinó para sí mismo. Para ver los recuerdos de la reencarnación se necesitaban 1000 armamentos divinos. La segunda vez fueron necesarios 3000. Si lo viera 7 veces,
se necesitarían un total de 28.000 armamentos divinos. En términos generales, después de 5 meses de desarrollo en la civilización de la reencarnación, es imposible incluso obtener el armamento divino. Pero como heredero de una gran autoridad, su talento debe superar al de la gente común, por lo que es normal que tenga algún armamento divino. Tener un límite de armamento divino de 28.000 después de 5 meses de desarrollo ya es extremadamente absurdo. Pero dado que mi Lord puede matarme instantáneamente y romper mi 96 orden propia, incluso con el beneficio del desafío de reencarnación de la diosa del amor extremo, aún se requerirían casi 30.000 armamentos divinos. Por lo tanto, Tianwai Qingwan estaba seguro de que el límite del armamento divino de Infeng excedía los 30.000. Pero en su opinión, este ya debería ser el límite absoluto para Infeng. Pero pronto, cuando entró al salón donde se encontraba el espejo de la reencarnación y comprobó el armamento divino que Infeng acababa de consumir. El maestro del salón juvenil de las gafas abrió los ojos de par en par. ¿Es esto un 0 extra? La última visualización de recuerdos consumió 153.000 armamentos divinos. Tianwai Qingwan se derrumbó en el acto. Eso fue 153.000 armamentos divinos. Vio 17 recuerdos de reencarnación. Incluso él, Tianwai Qingwan, que también provenía de la civilización de la reencarnación, hasta ahora solo había visto 12 recuerdos de reencarnación, porque su límite de armamento divino era solo un poco más de 80.000, y eso se debía a 300 años de acumulación. Y ahora, este heredero de gran autoridad fascinante, en solo 5 meses, poseía casi el doble de su límite de armamento divino. Mi señor, quiero comprar un truco. Tianwai Qingwan gritó de dolor. La brecha era demasiado grande, ¿no? Originalmente, pensó que ser el maestro del salón del templo de la reencarnación, uno de los templos más fuertes de la Tierra de la Orden, ya era una existencia extraordinaria. Pero ahora, comparado con este heredero, ¿qué era él? En cuanto a Infeng, ignoró al maestro del salón del templo de la reencarnación. Como ya era un apóstol de huesos, Infeng podía verificar sus acciones y estado en cualquier momento, por lo que no tenía que preocuparse de que este tipo filtrara información o algo así. Pronto, regresó al templo de los sueños con el hada del origen de las flores, el hada de las heladas y el hada de la cola pequeña. Hasta ahora, la identidad de la civilización estrella azul de Infeng permaneció en secreto para el mundo exterior. Al regresar al templo de los sueños, el hada del origen de las flores siguió obedientemente a Infeng, lo que hizo que el hada de hielo y el hada de cola pequeña se sintieran un poco extraños. Este maestro del salón del templo de las espinas, aunque animado, nunca había mostrado tanta obediencia a nadie. Aunque antes había sido respetuosa con Infeng, no fue tan exagerado. ¿Pasó algo cuando fueron al templo de la reencarnación esta vez? Infeng observó sus expresiones, pensó por un momento y fue demasiado perezoso para dejar que estas 2 hadas púrpuras adivinaran a lo loco. Él simplemente usó una espada en cada uno de ellos. Un momento después, el hada de hielo y el hada de cola pequeña, ambas luciendo desconcertadas, regresaron de la tierra del juicio al salón principal del templo de los sueños. Apóstol de los huesos. ¿Cientos de miles de millones en bonificaciones de defensa física? Miles de millones en mejoras de resistencia a todos los elementos. Señor heredero, realmente se involucró con el linaje de los huesos. En realidad obtuvo la pequeña autoridad esquelética de alto nivel. La conmoción de estas 2 hadas no fue diferente a la conmoción de Tianwai Qingwan y el hada del origen de las flores en ese momento. Infeng miró las expresiones de las 3 hadas y no pudo evitar preguntarse cuál sería su reacción si supieran que incluso había obtenido la gran autoridad de los huesos. Está bien, ya que he comprado tantos señuelos monstruosos, los devolveré primero. Infeng puso decenas de miles de señuelos para monstruos en el espacio codicioso, preparándose para colocarlos primero en la civilización Ilan, para que esas lunas monstruosas se llenaran de monstruos lo antes posible. Cuando estaba a punto de irse, las 3 hadas púrpuras estaban un poco sorprendidas. Las lindas orejas de la pequeña hada de cola se crisparon y sus hermosos ojos se abrieron. Pero, maestro, ¿no vas a reunir primero a la autoridad menor y a la autoridad menor superior en nuestro templo? Con tu fuerza deberías poder manejarlo muy rápido, creo en tu fuerza. Tan pronto como dijo esto, el hada de hielo y el hada del origen de las flores también asintieron repetidamente. El maestro adjunto del salón del templo de la muerte. El maestro del salón del templo de la espina. Ahora todos se habían convertido en los creyentes más leales de Infeng. Originalmente solo se los consideraba aliados del clan de las hadas púrpura, pero ahora,
se habían convertido directamente en los subordinados de Infeng. La diferencia entre ambos era enorme. Y ante la pregunta de la pequeña hada, Infeng se quedó un poco sin palabras. ¿No te acabo de decir que primero vayas a la oficina del Templo de la Reencarnación? Para cuando llegué al Templo de la Reencarnación, ya había obtenido la autoridad menor hechizante. En cuanto a la autoridad menor superior, dijeron que actualmente hay un jugador desafiándola, y no sé cuándo podré ingresar. Infeng lo explicó directamente. Y esta frase una vez más hizo que las tres hadas púrpuras casi se arrodillaran. ¿Cuánto tiempo había pasado? Desde el momento en que fueron a la oficina del Templo de la Reencarnación para invitar al maestro del Salón del Templo de la Reencarnación de regreso, hasta que apareció Infeng, pasaron como máximo 10 minutos más o menos. Como resultado, Infeng ya había obtenido la autoridad menor hechizante. ¡Qué broma! Aunque sé que el maestro es muy fuerte, obtener la autoridad menor hechizante en tan poco tiempo es un poco exagerado, ¿no? La pequeña hada de la cola estaba completamente confundida. Ella conocía las condiciones para obtener la autoridad menor hechizante. Se requería matar continuamente a 9 boss de alto nivel, y cada vez que aparecía un boss, ese boss tenía 8 falsificaciones y un cuerpo real. Si un cuerpo falso era asesinado por error, el cuerpo real se curaría por completo y obtendría una mejora. Solo matando continuamente los cuerpos reales de 9 boss diferentes se podría considerar el desafío exitoso. Este proceso era extremadamente tedioso debido a los diferentes mecanismos de los boss. Si la vista y la percepción no eran lo suficientemente fuertes, matar constantemente cuerpos falsos causaba que el cuerpo real del boss se fortaleciera de forma insuperable. Pero era precisamente este tipo de desafío. ¿Su maestro heredero lo completó en unos 10 minutos? Para el maestro, ¿no sería este tipo de desafío más fácil que comer y beber? El hada Saobei estaba atónita. Capítulo 1178. Emperador Fuego de Ceniza. ¿Tanto te gusta exterminar clanes? Lo que Zhao Wei no sabía era que para Infeng, esto parecía incluso más simple que comer y beber. Después de todo, para Infeng ahora, cuando come y bebe, todavía tiene que pensar en lo que quiere comer o beber. Siempre se enreda un poco en esos momentos. Pero el desafío de esta hechizante autoridad menor era diferente. Infeng era una existencia que había dominado la gran autoridad hechizante. Cuando participó en el desafío de la autoridad menor hechizante, ¿qué cuerpo verdadero, qué cuerpo falso? Todos estos tipos de efectos hechizantes fueron ineficaces contra Infeng. Entonces, para Infeng, solo tenía que entrar, matar instantáneamente el verdadero cuerpo del jefe y luego matar instantáneamente continuamente a 9 jefes para terminar. En teoría era realmente más sencillo que comer y beber. Después de todo, matar jefes instantáneamente no requería ningún pensamiento. Comer y beber todavía requerían cierta reflexión. Y entonces, Infeng tomó decenas de miles de señuelos monstruosos y se embarcó en su viaje de regreso a la civilización Ilan. Si no fuera porque estos señuelos monstruosos estaban apilados en grupos de 100, ni siquiera el espacio codicioso de Infeng podría contenerlos a todos. Afortunadamente, el espacio codicioso de Infeng ahora tenía 5300 espacios, y después de llegar a la Tierra de la Orden, Infeng también obtuvo muchos cinturones de almacenamiento y anillos de almacenamiento del tesoro del Templo de los Sueños, ninguno de los cuales ocupaba espacios para equipos. Por supuesto, estos elementos de almacenamiento, combinados, solo proporcionaban más de 800 espacios, lo que para Infeng era mejor que nada. Civilización Ilan. Después de que Infeng regresó, inmediatamente reunió a todas las figuras principales como Mon Dance, Sasaya, Princesa Siluowa, Wan Sikin, Terminator, etc. La civilización Ilan había pasado recientemente por la sublimación, por lo que todos estaban muy ocupados con muchas cosas, tanto que apenas tenían tiempo para cultivar monstruos. Pero como fue Infeng quien los convocó, naturalmente todos dejaron lo que estaban haciendo y se reunieron. Estos señuelos para monstruos, distribúyelos y haz que los miembros de la Orden del Fénix los coloquen en las lunas designadas. Infeng sacó decenas de miles de señuelos monstruosos y los distribuyó entre todos. Mon Dance y los demás estaban un poco sorprendidos. Señuelos de monstruos. Estos eran objetos muy preciados en la Tierra de la Orden, cada uno con un valor de varios miles de años de vida útil. Y ahora, ¿Infeng produjo decenas de miles de ellos de una sola vez? Los controlaremos estrictamente para garantizar que no surjan problemas. La danza de la luna garantizó solemnemente a Infeng. Había algunas condiciones estrictas para usar este objeto, por ejemplo,
Ningún jugador podía estar dentro del alcance del señuelo del monstruo durante su efecto, de lo contrario, cuantos más jugadores hubiera dentro del alcance, más disminuiría proporcionalmente el efecto del señuelo. Entonces, Mondance y los demás rápidamente decidieron prohibirle a cualquiera usar los sistemas de teletransportación a las lunas objetivo durante los pocos días que los señuelos de monstruos estaban activos. In Feng eligió un total de 3 lunas, una luna de nivel 70 a 75 y 2 lunas de nivel 75 a 80. Decenas de miles de señuelos monstruosos parecían mucho, pero para cubrir una luna entera se necesitaba una cantidad significativa. Si todos los monstruos de los 3 mundos lunares pudieran maximizarse, los puntos de experiencia que In Feng ganaría serían suficientes para avanzar en su profesión y en su linaje de ángel ala de muerte una vez más. En cuanto a cuántos niveles otorgarían los puntos de experiencia restantes, In Feng no podía calcularlo. Después de todo, In Feng no tenía muy claro los efectos específicos de estos señuelos monstruosos. Luego llegó el momento de esperar. Sin embargo, durante la espera, In Feng naturalmente no haría nada. Habiendo obtenido recientemente la autoridad menor hechizante, también puede obtener la autoridad menor del juicio y la autoridad pequeña de alto nivel del juicio. In Feng reflexionó por un momento. Abrió su panel de autoridad y miró la recién adquirida autoridad menor hechizante. Autoridad menor hechizante. Puedes consumir divinidad continuamente para que el objetivo caiga en ilusiones aleatorias temporales. Cuando la ilusión permanece activa, acumularás continuamente una amplificación final de todos los atributos, hasta un 50%. Cuando ningún objetivo esté en una ilusión, la amplificación final de todos los atributos disminuirá lentamente. Tienes un 90% de resistencia a cualquier efecto de habilidad de tipo mental o hechicero, reduciendo su efecto o acortando su duración. Era similar a otras autoridades menores. Esta autoridad menor hechizante podía proporcionar hasta un 50% de amplificación final de todos los atributos, pero requería un consumo continuo de divinidad para mantener al objetivo en una ilusión. In Feng lo probó tan pronto como lo adquirió. Rápidamente descubrió que si usaba la gran autoridad para poner un objetivo en una ilusión, también podría desencadenar la amplificación final de todos los atributos de esta autoridad menor. En cuanto a cómo lo intentó, naturalmente, lo usó directamente en Osirio, dejando que el viejo dragón viera al dios dragón Havik durante 3 segundos. Entonces In Feng descubrió que sus atributos finales se dispararon. Desafortunadamente, después de que terminó la ilusión, In Feng solo había obtenido el 3% de todos los atributos finales, que rápidamente cayeron a cero. Todavía necesito mantener el objetivo en una ilusión. Necesito encontrar algunos tipos ciegos. In Feng pensó para sí mismo. Aunque algunos objetivos ya habían sido afectados por la gran autoridad hechizante, esos efectos no contaban como activación de la bonificación de la autoridad menor hechizante. Por lo tanto, solo contaban los objetivos recién afectados tras adquirir la autoridad menor hechizante. In Feng no tenía prisa. Con tantos jugadores en la Tierra de la Orden, ¿habría escasez de grupos de jugadores que busquen la muerte? Tal como lo pensaba, alguien se le entregó inmediatamente. En ese momento, In Feng recibió directamente las 3 piezas de información que le había pedido a alguien que preguntara. Uno era sobre la civilización de los huesos. Uno era sobre la raza de los gigantes fundidos. El último fue sobre un mundo salvaje, Berit Bone Star. La civilización de huesos era una raza de formas de vida de huesos que In Feng conoció de la memoria del hada blanca Beichen, pero ya estaban en decadencia en ese momento. El arcángel Xuan investigó y envió un mensaje a In Feng a través de los canales del alma. Esta civilización de huesos, hace más de 400 años, su última docena de miembros de tribus ya habían sido subyugados por el heredero de la gran autoridad del fuego ardiente, el emperador celestial del fuego ardiente, convirtiéndose por la fuerza en carne de cañón bajo el emperador celestial del fuego ardiente, y todos murieron en la guerra. Emperador celestial del fuego ardiente. In Feng recitó en silencio el nombre en clave de este jugador. Naturalmente recordó que el maestro del templo original del templo del dios del desastre, Canción del Dragón de Agua, cuya civilización del Dragón de Agua había sido aterrorizada por este heredero de la gran autoridad, había permanecido cerrado hasta hace poco. Ahora, después de que In Feng fue a la civilización del Dragón de Agua y eliminó una ola de voz, no había prestado mucha atención a la situación allí. Sin embargo, parece que el heredero de la gran autoridad de las brasas era bastante arrogante en la Tierra de la Orden hace más de 400 años. Tan aficionado a exterminar otras razas. En especial la siguiente noticia. In Feng tenía un
gigante fundido solitario, bajo su gremio en Estrella Azul, por lo que le pidió a Swan que investigara la situación de esta civilización racial desde el principio. Como resultado, no hubo noticias durante mucho tiempo. Ahora, llegó el mensaje de Swan, revelando que no existía ninguna raza de gigantes fundidos en la Tierra de la Orden, solo existía la raza de los gigantes de roca. Esta raza, debido a que no estaban de acuerdo en convertirse en una legión, carne de cañón, bajo el Emperador Celestial del Fuego Ardiente, fue aniquilada directamente por el Emperador Celestial del Fuego Ardiente y su gente. Sin embargo, la información que investigó Swan fue que antes de su exterminio, la civilización de los gigantes de roca había exiliado voluntariamente a miles de sus talentosos miembros a otras civilizaciones, todos convirtiéndose en NPC. Originalmente, creían que esto podría salvar a sus compañeros de tribu que se convirtieron en NPC, pero más tarde, hubo noticias de que el Emperador Celestial del Fuego Ardiente utilizó directamente la gran autoridad del Fuego Ardiente en todos los gigantes de roca que aún existían. Capítulo 1179. Osirio, eres digno de ello. En este momento, In Feng ya había obtenido algo de información sobre la gran autoridad de Emberfire de varias fuentes. Uno de los efectos de la gran autoridad de fuego de brasas era aplicar el efecto de fuego de brasas a un objetivo. Mientras el objetivo sufriera daño por fuego, este persistiría hasta su muerte. Sin embargo, este efecto fue básicamente inútil para la raza de gigantes de roca de piel gruesa. Esto se debió a que el daño del efecto, fuego de brasas, no era fijo, estaba relacionado con el daño de fuego que recibía el objetivo. Si se convertían en PNJ y eran atacados por jugadores de la civilización de la reencarnación, el efecto de recuperación del gigante de roca superaría con creces el daño de fuego de los jugadores. En la mayoría de los casos, el daño de fuego de los jugadores ni siquiera traspasaba su defensa, lo que la hacía prácticamente ineficaz. Por lo tanto, el heredero de la gran autoridad del fuego ardiente, el Emperador Celestial del Fuego Ardiente, decidió lidiar con estos gigantes de roca restantes usando otro método. Eso era convertir a estos gigantes de roca en discípulos de brasas. Los discípulos de fuego de brasa son otra función de la gran autoridad de fuego de brasa y también pueden aplicarse ampliamente. Al fin y al cabo, se encuentran en el mismo mundo plano. Mientras desarrolle suficiente divinidad, bastará para eliminar a todos los gigantes de roca restantes en este mundo plano de una vez. Después de convertirse en un discípulo de fuego abrasador, el objetivo perderá la mayoría de sus recuerdos y siempre estará rodeado de daño de fuego. En circunstancias normales, este también es un medio para que el Emperador Celestial del Fuego Ardiente cree sus propios subordinados. Después de todo, mientras el objetivo pierda la memoria, básicamente obedecerá las órdenes del Emperador Celestial del Fuego Ardiente. Lo más importante, como heredero de la gran autoridad del Fuego Ardiente, el Emperador Celestial del Fuego Ardiente puede controlar directamente todas las acciones de los discípulos del Fuego Ardiente. Entonces, en esta situación, no importa si estos jugadores de la civilización gigante de roca, que se han transformado en gigantes fundidos, pueden regresar a la Tierra de la Orden con vida al final, incluso si llegan vivos al Cielo Supremo, seguirán bajo el control del Emperador Celestial del Fuego Ardiente. ¿Es esta gran autoridad de las brasas realmente tan poderosa? In Feng se sorprendió. Pero luego pensó en ello. Parece que ninguna de las grandes autoridades es débil. Mientras haya suficiente divinidad, cualquier gran autoridad puede castigar cualquier forma de vida ordinaria, existiendo completamente por encima de todos los jugadores ordinarios. Me pregunto cuántos NPC similares a IGG aún existen en la civilización de la reencarnación de la Tierra de la Orden. Parece que, debido al efecto de la gran autoridad de las brasas, se transformaron en discípulos de las brasas, lo que provocó que sus funciones de PNJ cambiaran. La situación actual se debe a que se vieron afectados por la gran autoridad de las brasas. Para In Feng, el heredero de la gran autoridad del fuego de las brasas es un enemigo que inevitablemente encontrará en el futuro. Entonces, recopilar algo de información ahora está perfectamente bien. Conócete a ti mismo y a tu enemigo y ganarás 100 batallas. Lo que a In Feng le genera cierta sospecha ahora es: si Yi se transformó en un discípulo de fuego ardiente, ¿puede el Emperador Celestial del Fuego Ardiente observar la situación de la civilización de la Estrella Azul a través de la perspectiva de Yi? Sin embargo, haciendo referencia a mi pequeña autoridad del abismo. Incluso si envío a alguien a otra civilización para que se convierta en demonio, solo puedo ver el mundo a través de sus ojos. La información que puedo observar es bastante limitada. In Feng no estaba preocupado, solo tenía curiosidad. Después de todo,
Incluso si pudiera observar a través de la perspectiva de Yi no conocía la situación específica de Infeng, como mucho sabía que había un fénix del infierno que podía soportar continuamente el daño del fuego alrededor de Yi. Desde la perspectiva de Yi, Infeng ni siquiera había revelado el 1% de sus habilidades, sin mencionar que ahora había mejorado mucho y ya no era el asesino humano a los ojos de Yi. Incluso si el emperador celestial del fuego ardiente pudiera ver, lo que obtendría sería información obsoleta sobre Infeng. Estas dos noticias eran sobre el heredero de la gran autoridad del fuego ardiente, el emperador celestial del fuego ardiente. Se podía ver que ese tipo probablemente era el tipo de protagonista genial y arrogante que acabaría con una familia entera con solo una mirada. Para Infeng, esto todavía estaba bastante distante. Pero la tercera noticia sobre Berit Von Star, un mundo salvaje, hizo que los ojos de Infeng se iluminaran. En la Tierra de la Orden, hay decenas de millones de mundos salvajes. Algunos lugares son sitios de nivelación populares, por lo que son bien conocidos, pero también hay algunos mundos salvajes donde el entorno es duro y los monstruos tienen un alto ataque, alta salud y alta defensa, convirtiéndose en lugares a los que pocos jugadores están dispuestos a ir. Berit Von Star es un lugar así. Infeng no encontró ninguna información sobre este lugar en los recuerdos de Wei Chen y muchos NPC de alto nivel. Esto se debe a que los monstruos de Berit Von Star son como los luchadores más repugnantes, todos son tanques con alta defensa y mucha salud, difíciles de matar. No solo hay pocos monstruos para farmear, sino que los puntos de experiencia que otorga un solo monstruo tampoco son muchos. En circunstancias normales, ningún jugador iría allí a farmear. Pero para Infeng, este lugar podría llamarse una tierra de tesoros. Porque todos los monstruos en Berit Von Star son formas de vida de bones. Además, el mensaje transmitido por el alma de Swan también decía que en esta estrella de hueso enterrada, había un valle de montaña similar al Valle del Fénix, el Valle Wyvern de la Espada de Hueso. ¿Podría ser esta la ciudad natal de Osirio? Al recibir la noticia, Infeng inmediatamente convocó nuevamente a Osirio. Lao Ao, oí hablar de un lugar que podría ser tu ciudad natal. Dicen que allí hay poblaciones de Wyverns Espada de Hueso. Infeng reflexionó, pero he oído que los monstruos de ese lugar tienen mucha defensa y salud. Veo que tu defensa no es alta ni tu salud es abundante, así que quizás no sean de la misma familia. Osirio fue liberado y al instante se emocionó al escuchar la noticia. Jefe, ¿no tienes algo de autoridad de huesos ahora? Si me conviertes en un apóstol de hueso, no se volverá mi defensa tan gruesa como un trozo de carne. Osirio se puso de pie. Este chico estaba extremadamente emocionado, como si finalmente fuera el momento de que Osirio regresara a casa en gloria, y se lucirá en su ciudad natal. Por supuesto, para más prestigio. Sintió que si tuviera cientos de miles de millones más de defensa y resistencia elemental, sería aún más intimidante. Apóstol de los huesos. Infeng estaba un poco preocupado, esta función tiene un tiempo de reutilización. Osirio pareció agraviado, jefe, eso no tiene gracia. Sé que puedes consumir algo de divinidad para acelerarlo. Infeng, cuesta 1,5 millones de años de vida. ¿Vales tanto? Osirio. Infeng reflexionó un momento, ¿qué te parece? Te doy dos opciones, o te convierto en un apóstol de huesos, te doy defensas para que puedas presumir en casa y coquetear con tus consortes dragones y princesas, o te dejo pasar un minuto más con el dios dragón devastador. Osirio inclinó la cabeza, jefe, ¿puedo tener ambos? Al escuchar esto, Infeng solo pudo decir, Osirio, realmente eres tú. El pobre chico todavía no sabía que el dios dragón caos que vio durante 3 segundos era solo una ilusión que Infeng conjuró con autoridad de desconcierto. Al final, Infeng transformó naturalmente a Osirio en un apóstol de huesos, aumentando su defensa en decenas de miles de millones. Vamos de vuelta a tu ciudad natal. Infeng partió inmediatamente. Era raro encontrar un mundo salvaje lleno de formas de vida de hueso. Si pudiera dominarlas todas, el límite de divinidad de Infeng aumentaría aún más. Ya sabes, Infeng es actualmente el monarca de los huesos. Al confiar en la gran autoridad de Bones, cada forma de vida leal de Bones bajo su mando le proporcionará una bonificación del límite de divinidad. Capítulo 1180. Escuché que eres un genio del pterosaurio espada de hueso. Estrella de hueso enterrado. Este es un planeta mundo demoníaco dividido en 5 continentes, y en este planeta, hay un área similar al Valle Fénix, que es el hábitat y la crianza del clan Bone Sword Wyvern. En el mundo salvaje de Orderland,
la mayoría de los demonios reaparecen repetidamente. Sin embargo, lugares como el Valle Fénix son diferentes, aún siguen las leyes de la reproducción natural. En general, se trata de demonios especiales, no destinados principalmente a que los jugadores acumulen experiencia o adquieran equipo, sino a encontrar monturas y mascotas. Este lugar en Buried Bone Star se llama Wyvern Valley. En este mismo momento, miles de wyverns de espada de hueso habitan el Valle Wyvern. Este clan es una forma de vida de bones, originalmente creado por el dios de los bones, demonio Bones, siguiendo los métodos de reproducción de criaturas de tipo dragón ordinarias. Si uno puede obtener un huevo de dragón de un wyvern de espada de hueso, puede adquirir una mascota wyvern de espada de hueso. Sin embargo, las mascotas wyvern espada de hueso son básicamente para que los jugadores de tipo tanque intenten desafiarlas y obtenerlas. Cada mascota tiene características diferentes y fijas. Por ejemplo, si un fénix infernal se convierte en mascota, su característica es que puede heredar las características profesionales de su dueño, habilidades de linaje, etc. Si es un fénix infernal mítico, incluso puede heredar la amplificación del daño de ataque del dueño. Esta es teóricamente la mascota que puede causar el mayor daño en toda la tierra de la orden. En cuanto al wyvern espada de hueso, cuando es una mascota, puede proporcionar a su dueño defensa física y resistencia a todos los elementos, y luego cada muerte puede bloquear un daño fatal, y así sucesivamente. La clave es que este bloqueo de daño fatal no se aplica al propietario, sino a la mascota misma. Esto hace que este clan sea básicamente inútil como mascota. Solo algunas profesiones de tipo tanque podrían considerar elegirlos para intercambiarlos cuando un jefe carece de defensa durante una incursión. Incluso las profesiones de tanque suelen traer mascotas de tipo de producción. Mientras resistan, confían en las profesiones de curación del equipo. Si no mueren, recibir un poco más o menos de daño casi no tiene impacto en la incursión a un jefe. Y el rendimiento es diferente. Cuanto mayor sea el rendimiento, más fácil será derrotar al jefe. Este es uno de los principios básicos de God Forsaken, a menos que se trate de un jefe con mecánicas especiales, lo cual no se considera. Por lo tanto, el clan Bone Sword Wyvern no es muy útil como mascota. Esto también hizo que la ya escasamente poblada estrella Hueso Enterrado estuviera aún más escasamente poblada. Sin embargo, hoy en día el Valle Wyvern está aún más deteriorado y roto de lo habitual. Miles de wyverns de espada de hueso están acurrucados dentro de sus nidos de dragones, todos furiosos, pero con aspecto indefenso. En este momento, un experto de nivel maestro del salón se llevó a un genio wyvern de espada de hueso de su clan para que fuera su montura. En este clan de wyverns de espada de hueso, independientemente del grado de la cría nacida del huevo de dragón, lo conserva de por vida. Generalmente, el grado diamante es el más común, el grado épico representa alrededor del 5% y el legendario solo alrededor del 1%. Más allá de eso, el nivel mítico ya es extremadamente raro, y el nivel antiguo es aún más raro, y no aparece ninguno hasta dentro de cientos de años. Hace poco más de 10 años, el clan Bone Sword Wyvern produjo una descendencia de Bone Sword Wyvern de grado antiguo. Durante este tiempo, el clan ha estado cultivando esta descendencia de Bone Sword Wyvern y haciendo todo lo posible para ocultar la noticia de este genio Bone Sword Wyvern, para evitar que los jugadores acudan en masa para arrebatárselo después de descubrirlo. Como clan demoníaco en el juego God Forsaken, la presión por sobrevivir es bastante significativa. Muchos clanes demoníacos no han podido garantizar la reproducción de su clan después de ser saqueados por los jugadores, lo que finalmente llevó a una extinción desesperada. Y el clan Bone Sword Wyvern, durante la última década aproximadamente, ha estado esperando que el genio de grado antiguo Bone Sword Wyvern se levante y proteja a todo el clan, asegurando un mejor desarrollo del clan. Pero inesperadamente, ese genio Bone Sword Wyvern, debido a que era juguetón, salió corriendo en secreto y fue visto por un jugador. Y así se filtró la noticia. Finalmente, atrajo a un experto de nivel maestro del salón, quien irrumpió por la fuerza en el valle donde reside hoy el clan Bone Sword Wyvern. Tan pronto como el oponente entró, preguntó dónde estaba la espada de hueso de grado antiguo Wyvern. Los Wyvern de espada de hueso con los que se encontraron, por supuesto, no responderían honestamente y, como resultado, fueron asesinados directamente por el oponente. Ignorantes tontos, déjenme mostrarles algo de color. El maestro del templo de la calavera se burló, matando a 100 Bone Sword Wyverns en el camino, obligando a todo el clan Bone Sword Wyvern a retirarse al valle, de regreso a sus nidos de dragones. El clan Bone Sword Wyvern originalmente tenía la intención de expulsar al invasor, pero el invasor era el maestro del templo de la calavera, con un cuerpo de orden propia defensiva,
junto con una defensa y recuperación súper altas, pudo moverse a través del clan Bone Sword Wyvern como si entrara en una tierra deshabitada. Se debe saber que los individuos del clan Bone Sword Wyvern también adquieren habilidades fijas a medida que crecen. Muchas habilidades son mejoras de defensa. No hay prácticamente ninguna capacidad de salida. Frente al maestro del Templo de la Calavera con una defensa súper alta, realmente no podían amenazarlo en absoluto. Afortunadamente, en comparación con el Valle Fénix del Infierno, el clan Bone Sword Wyvern, como formas de vida de huesos, posee un talento único, es decir, los huesos de los Bone Sword Wyvern son muy duros. Después de que cada Wyvern de espada de hueso muere, los huesos de su cadáver se usarán para construir un nido de dragón. El nido del dragón se construye con los huesos apilados de innumerables Wyverns espada de hueso predecesores a lo largo de un número indeterminado de años. El espacio dentro del nido es fijo. Cuantos más Wyverns espada de hueso mueren, más gruesa se vuelve la pared exterior del nido. Si un nido de dragón no es suficiente, comienzan a construir un segundo, luego un tercero. Actualmente, dentro del Valle Wyvern de la espada de hueso, ya hay 3 nidos de dragones con paredes exteriores de 80 metros de espesor. Una pared de 80 metros de espesor hecha de poderosos huesos, ni siquiera un experto a nivel de maestro del salón podría atravesarla en poco tiempo, tomaría al menos varios días y noches. Con tanto tiempo, este clan ya tendría tiempo suficiente para solicitar ayuda del Templo del Juicio. Cuando los Wyvern de espada de hueso se dieron cuenta de que no podían amenazar al maestro del Templo de la Calavera, todos se retiraron a los nidos de dragones. Originalmente pretendían ganar tiempo, pero inesperadamente, ese genio de grado antiguo, Bone Sword Wyvern, en realidad se aprovechó de la falta de atención de sus mayores y voló por su propia voluntad. Es un honor para mí que un adulto de nivel maestro de salón esté dispuesto a llevarme como montura. ¿Qué sentido tiene estar encerrado en este valle olvidado de Dios todo el día? Es mejor seguir al adulto y ver el mundo. Ese genio Wyvern de espada de hueso voló orgulloso hacia el maestro del Templo de la Calavera, aparentemente bastante desdeñoso de su propio clan. Jajaja, eso es cierto. El maestro del Templo de la Calavera rió al oír esto. Eres un genio de grado antiguo, mezclarte con esta basura bajará tu estatus quién sabe cuántos niveles. Cuando me sigas y te conviertas obedientemente en mi montura, irás conmigo al cielo supremo en el futuro. Esa es la etapa más emocionante del universo. Y así, una persona y un dragón volaron muy lejos. Esta situación indignó a muchos ancianos del clan Wyvern espada de hueso. El maestro del Templo de la Calavera acababa de matar a 100 Wyverns de espada de hueso al entrar, sin embargo, ese joven genio todavía estaba ansioso por convertirse en un dragón lamebotas. ¿Tiene alguna vergüenza? Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.